Rescatar el pasado es rescatarse a uno mismo. Bienvenidos a Vilam. Bienvenidos a Vilam Podcast. El día de hoy hablaremos sobre la empresa Bravo Vintage. Nuestra invitada del día de hoy es Tani Pérez, fundadora de Bravo Vintage. Licenciada en Relaciones Internacionales, amante de la historia, quien se considera forense de ilusiones, ya que al rescatar ropa que tiene más de 25 años de haber sido manufacturada, rescata también los relatos colectivos que hay detrás de la ropa y nos lo comparte. Ella describe a Bravo Vintage no solo como una tienda de ropa vintage, sino un museo de nostalgia y de historia mundial. Tani, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, muy bien, gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Le haré varias preguntas a Tani para que nos cuente sobre Bravo Vintage. Después leeremos y responderemos algunas preguntas que la gente nos pidió a través de Instagram y Facebook. Tani nos dirá 3 lugares en donde compra productos eco-friendly para su vida diaria y terminaremos con nuestra trivia. Tani, ¿cómo empezó Bravo Vintage? Pues Bravo Vintage empezó sin querer, la verdad. O sea, no fue un hijo planeado, si se pudiera hacer la equiparación. Realmente yo estudié Relaciones Internacionales. Lo que yo quería era cambiar el mundo desde alguna organización internacional como la ONU, ¿no? O la CEPAL. Y siempre me he sentido muy atraída hacia la historia, hacia los movimientos políticos, hacia la geopolítica, hacia los movimientos sociales, ¿no? En términos generales. Pero al mismo tiempo siempre me ha gustado mucho la ropa extraña, ¿no? La ropa diferente y sobre todo la ropa vieja. Y sentía como mucha atracción o me seducía la idea de la ropa que nadie quería, ¿no? Porque era como, ay no, pobrecita, como una especie de muñeca fea, la canción de Cricri. Entonces, siempre me sentía atraída a eso y un día, prácticamente sin querer, sin buscarlo, terminé uniendo las dos cosas, ¿no? Y era por un ratito, todo comenzó en la sala de la casa de mis papás vendiendo ropa en una página de Facebook, ropa vintage, y eventualmente pues se hizo una tienda, ¿no? Y se hizo una comunidad y se hizo un movimiento y ahora no sé, no depende solo de mí. Oye, ¿y la ropa que vendes es como de los años 50? Tengo ropa que va que tiene entre 25, 30 y 100 años de haber sido manufacturada. O sea, sí, entra la ropa de la década de los 50, pero también entra ropa de la década de los 20, de los 30, hasta principios de los 90. ¿Y cuál es la que más te compran o la que más le gusta a la gente? Pues es distinto, depende del consumidor, pero si lo tengo que segregar o como poner en un nicho de mercado, la gente que nació en los 90 siente, y 2000, o sea, como entre pues los últimos millennials y los primeros centennials, se sienten muy atraídos por la ropa de los 80 y de los 90. Casi no tanto por la ropa más antigua, ¿no? Pero conforme vamos o somos otras edades o son más grandes como yo, sí se sienten más atraídos hacia los 50, los 60, ¿no? Pero sí, la mayoría de la gente joven está atraída por los 80 y los 90. Ok. Te pregunto porque es como muy común, bueno, para mí se me hace como muy común que haya mucha fascinación por la época de los 20, por Gatsby y eso. De hecho, yo en diciembre hice una fiesta de los 20 porque me encanta esa época y muchísima gente se siente atraída. Entonces, no sé, pensé que igual y esa época era la que más te pedían o algo. No, fíjate, y me da mucha tristeza porque además son prendas increíbles. La verdad es que también conforme va siendo más antigua la prenda y va siendo más difícil su recuperación, encontrarla, ponerla en buen estado, buscar la historia y además las formas en cómo fueron hechas, eso es muy valorado, ¿no? Y además, Sí. pues como en esta sociedad global que somos, de alguna forma las cosas valuadas tienen un reflejo en el costo monetario, ¿no? Entonces, claro, son muy caras. A lo mejor es más sencillo que prefieras invertir en una prenda que no cueste, o sea, que de los 80, que no cueste lo mismo que una prenda que tiene 100 años de haber sido manufacturada, ¿verdad? Más o menos así, no sé si nos podrías decir cuánto cuesta aproximadamente una prenda de los 20. Pues depende de qué prenda. Es que es muy diferente. Hay muchas cosas que están consideradas, al menos en Bravo Vintage, no es nada más que, esta cosa debería de costar 3,000 pesos. No, sino todo lo que a mí me costó, ¿no? O sea, es
como se hace un negocio, todo lo que a mí me costó. Hay prendas que me costarán más trabajo que otras encontrar y o que no sé, que tuve que viajar para encontrarlas y bueno, ahí va el costo incluido. Pero o sea, en mi tienda hay prendas que cuestan nada, o sea que hay un cesto en la entrada de cosas gratis cuando la tienda está abierta, pues no en pandemia. Y lo más caro está en la tienda, lo más caro en la tienda es como 6,000 pesos. Ok. Al final no es tan caro. Si vas a, no sé, Hugo Boss, unos zapatos te cuestan 20, 30 mil pesos. Sí, no, y son las cosas que tengo en la tienda, ¿no? Porque tengo una colección aparte yo en mi casa, que algunas cosas han ido saliendo ahorita que estoy todavía cumpliendo la cuarentena, entonces pues las he ido sacando tanto para rifarlas como para ver si hay algún cliente, porque bueno, las ventas han bajado muchísimo, ¿no? Entonces está bien para vivir. Sí. Pero no es tan, digo, también son prendas que como ciertas personas me buscan para preguntar si tengo, entonces no las tengo expuestas en la tienda porque se pueden dañar, ¿no? Y sobre todo porque son las cosas más antiguas. ¿Qué diferencia a Bravo Vintage de otras marcas de segunda mano? Bueno, lo primero es que hay que diferenciar qué es vintage y qué es segunda mano, ¿no? El vintage, en términos generales, hemos llegado a algún tipo de conclusión en el mundo, los que nos dedicamos a esto, y son prendas que representan el siglo XX, ¿no? Que tienen entre 100 y, como te decía, 30 años de haber sido manufacturadas. La segunda mano, no necesariamente fueron usadas. Hay cosas que nunca fueron usadas, ¿no? Okay. Y la segunda mano o la ropa de segunda mano son prendas que pudieron haber sido hechas hace 3 meses, la compraste antier, te la pusiste ayer y la vendes hoy, ¿no? O sea, eso es segunda mano. Entonces, no necesariamente es lo mismo. Bravo Vintage solo vende vintage, solamente vendo vintage, y además otra cosa que caracteriza es que no es cualquier vintage, ¿no? O sea, yo busco que las prendas, amén de que son hechas por modistas, costureras o sastres, si son hechas de manera industrializada, ¿no? Que la marca sea hecha en el país origen de la marca, ¿no? Si son cosas alemanas, pues que hayan sido hechas en Alemania, ya sea en Alemania del Este o Alemania Occidental, dependiendo de en qué zona era. Si son marcas, sobre todo estadounidenses, ¿no? Que hayan sido hechas todavía dentro de Estados Unidos. Esto, bueno, porque no es nada más como una locura mía, sino porque responde el momento histórico que se vivía, y es una de las líneas más marcadas que tiene mi tienda de lo que quiero contar, ¿no? Y en esta parte se podría decir que la tercera característica que hace diferente a Bravo Vintage de a lo mejor otras tiendas vintage es que utilizo la ropa solo como el medio para dar clases de historia, para explicarle a la gente qué pasaba en México y en el mundo cuando esa prenda fue hecha y cómo se relaciona su manera de haber sido hecha, sus formas de producción, o cómo eran los cierres, o cómo eran las costuras, etcétera, con los momentos políticos e históricos que vivía el mundo occidental, sobre todo, ¿no? ¿De dónde, no sé si tengas algún país en especial de donde tengas más ropa, donde sea más fácil conseguirla? Pues de la mayoría de las cosas que es más fácil conseguir cuando uno está en México es de México. ¿Por qué? Porque sí, pero ahora no es así. Ahora, si tú te pones a buscar ropa, por ejemplo, de segunda mano, o cuando pasen 50 años y la gente busque ropa del año 2000 al 2020, se va a encontrar que la mayoría de la ropa no fue hecha en México, ¿no? Entonces, no va a ser tan sencillo encontrar ropa mexicana. Justo porque los productores nacionales o las marcas nacionales o las marcas locales que están buscando nuevamente manufacturar dentro de México, que sus colecciones sean mexicanas, aunque ya no pueden ser totalmente mexicanas porque la mayoría de los insumos vienen de otros países, pero eso es otra cosa. No va a ser fácil encontrarlo. Y ahora, o sea, si yo me dedico al vintage, es muy sencillo encontrar cosas mexicanas. ¿Por qué? Porque respondía también a un momento político del país. Durante muchas décadas en el siglo XX, México vivió de alguna manera cerrado, con un nacionalismo, ¿no? La política de sustitución de importaciones implementada en los 40 con el gobierno de Ávila Camacho. O sea, respondía a un programa, a una estrategia económica y política. Y por eso es más fácil encontrar cosas mexicanas. Casi todo estaba hecho en México, ¿no? Desde un auto, o sea, había autos mexicanos, marcas mexicanas, hasta, no sé, una televisión, la ropa, evidentemente, zapatos, etcétera. Y muchas de estas cosas tenían además calidad de exportación. Y en sus etiquetas lo dice, que da mucha ternura, ¿no? O sea, es una belleza.
Entonces es muy fácil encontrar así. A donde yo viajo más es a Estados Unidos porque es más sencillo, es más cerca y es donde yo ya tengo ubicadas varias bodegas donde yo estoy inscrita y pago regularmente ahí un fee para poder ir de pronto a buscar cosas en esos monstruos de bodegas, ¿no? Y ahí me puedo encontrar cosas, muchas cosas estadounidenses, pero también muchas cosas de otras partes del mundo, porque esas bodegas son receptoras de ropa no querida de muchos lados. ¿Cuál es tu objetivo con Bravo Vintage? Bueno, primero pues poder vivir. Pero el objetivo que más llena, ¿no? Porque si uno solo hiciera lo que hace por obtener dinero, pues en realidad no se cuestionaría qué es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, no implicaría tener un ejercicio ético. Y en mí lo que yo busco es ayudar de alguna forma a que haya una nueva manera de ver la historia y de acercarnos a ella. Es decir, que hacer que las personas encuentren de manera divertida, ¿no?, el estudio de la historia, y no a través de aprenderte fechas o nombres, sino de entender cómo ha sido el devenir de la sociedad, ¿no? Entonces, si las personas nos sentimos atraídas a eso, y en este caso lo hago a través de la ropa, ¿no?, algo tan simple como de explicarle a alguien cuál es el origen de un pantalón de mezclilla, y entonces va a entender, ¿no?, un montón de cosas que sucedieron para que del siglo XIX llegara el pantalón de mezclilla a volverse una prenda democrática prácticamente a finales del siglo XX, ¿no? Entonces, poder ayudar a que las personas se quiten la idea de que la historia es aburrida, que es compleja, que no es para todos. No, la historia nos hace a todos, y el entender cómo estamos hechos nos va a ayudar a entender que podemos construir distintas formas de vida, ¿no?, que podemos elegir dentro de ciertas cosas. Entonces, pues esa sería mi mayor, pues una de mis mayores intenciones con este proyecto, que la gente se sintiera atraída a la historia y que entendiera la vinculación que existe entre el pasado y el presente, y a partir de esto entender que justamente la historia es un diálogo constante que nos sigue creando a nosotros, que nosotros lo seguimos haciendo, ¿no? Me gusta mucho decir, por ejemplo, que la historia no es un libro que se escribió, sino es un libro que escribimos todos los días, todos estamos añadiendo ahí a los capítulos de la historia, ¿no? La historia nos hace y nosotros la hacemos. Entonces, poder entender eso nos va a permitir entender por qué el presente es como es y entender que nuestras acciones tienen una repercusión en el futuro, así como las del pasado tienen una repercusión ahorita en nuestro presente, ¿no? Y por otro lado, también como la idea de que la gente quiera rehusar aquello que ya existe, que nos vayamos quitando estas ideas de que la ropa vieja, primero, pues que es sucia, o que es horrible, o que no está a la moda, ¿no? Cuando la moda, pues, la moda es un concepto de la estadística. O sea, si nos vamos a esos términos de la palabra, ¿no? El estilo es lo chido. El estilo es, o sea, que uno abrace su estilo y lo haga, lo exponga, ¿no? Sin miedo. Entonces, eso se puede hacer con ropa que está rota o que está manchada, ¿no? Y que tiene 70 años, pero, güey, no mames, tiene 70 años porque tiene todo eso detrás, ¿no? Todo ese bagaje detrás. ¿Qué pasaba? Y entonces empezar a valorar las cosas no solamente por cómo se ven, ¿no?, si se ven pulcras, perfectas o no, sino por lo que traen detrás. Y de alguna manera ahí también creará como un clic en la cabeza de las personas, espero, de entender que también los humanos podemos ser amados así, ¿no? No importa que estemos rotos o que estemos manchados o que estemos viejos, ¿no? ¿Qué importa? O sea, todo lo que traemos dentro de nosotros, toda nuestra historia es lo que nos hace valer. Claro. Oye, y aparte, ahorita me vino a la mente, antes pues no estaba todo tan globalizado y, por ejemplo, si viajabas, una de las cosas que más diferenciaban a la gente era la ropa. Porque ahorita, no sé, vas a Japón o a Inglaterra y es muy parecido a cómo se visten, aquí también en México, porque pues ya son las mismas marcas en todos lados y antes pues no, estaba, no sé, eso, imaginarme como ese mundo que ibas a China, a Japón y todo era dramáticamente diferente, es como wow. Sí, totalmente. Y además, bueno, esto responde a que la cultura dominante, que en este caso, después sobre todo la caída del muro de Berlín, la cultura dominante se volvió un país, ¿no?, que fue Estados Unidos. Entonces, se expande la cultura dominante por parte del dominador, ¿no?, a través justamente, o el discurso de ellos, a través de estas herramientas culturales como es el cine, la moda, la literatura también, ¿no?, la música, etcétera. Y otras cosas, pues, pero en estas herramientas culturales. Y justamente eso es lo que sucede. O sea, nos vestimos en muchas partes del mundo como lo dicta
aunque sean casas de moda francesas, como lo dicta el discurso dominante occidental, ¿no? Y no lo estoy criticando, estoy exponiéndolo ahí para que veamos cómo funciona. Digo, en cada momento de la historia, quien fuese el dominante en ese momento ponía su moda. Pero efectivamente, como tú bien señales, no había las herramientas de comunicación que existen hoy. No existía el mundo con países tan interconectados como hay ahora, ¿no? Y eso, pues, de alguna forma facilita el divulgar, ¿no? La cultura dominante o las estéticas dominantes del discurso del ganador, ¿no? Del triunfador o del que manda en el mundo. Entonces, sí, eso sucede. Antes no era así, aunque de alguna forma, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, seguía existiendo como esta idea de que a lo que había que emular era a Occidente, ¿no? Hasta en la moda. Pero sí, efectivamente, no, o sea, no era tan sencillo como hoy. ¿Cómo ayuda al medio ambiente Bravo Vintage? Pues bueno, la cosa más sencilla o básica para entender cómo podría yo sentir que ayuda o que tiene un impacto positivo es justamente que te hace replantearte las formas de consumo, ¿no? Que es posible comprar o usar, no necesariamente comprar, ¿no? Sino usar cosas viejas, ¿no? Hurgar en el closet de tu familia, en el de tus abuelos o tus tíos, ¿no? O tus hermanos. Y entonces de pronto, gracias a las historias que les cuento de alguna prenda de alguna época, te sientas interesado o interesada en usar aquello que alguna vez viste en el closet de tu papá y dijiste qué horrible, ¿no? Entonces vas a reusar. Porque además, bueno, yo creo que muchas personas que escuchan tu podcast que les gusta el tema del medio ambiente, ¿no? Y la conciencia y la ética de consumo, pues sabrán que la industria de la moda es de las que más contamina el planeta, ¿no? Pero no solamente contamina el planeta, o sea, contamina el planeta y contamina nuestras mentes, ¿no? Constantemente diciéndonos cómo deberíamos de vernos, qué deberíamos de tener para sentirnos llenos, ¿no? Para llenar ese vacío, consumir, 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 consumir. Y entonces tú vas a una tienda de ropa un día, ¿no? Ponle, vas un lunes, ves en el aparador cierta blusa o ciertos pantalones, te los compras porque los necesito, o sea, esos los necesito. Los vas y los compras y a los 3 días, el jueves, regresas a la plaza y te das cuenta de que, híjole, los pantalones o la blusa que te compraste ya no es suficiente, tienes que tener otra cosa. Y de esa forma te engancha esta nueva industria nacida a partir de, bueno, que se consolidó, mejor dicho, a partir de la caída del muro de Berlín, que es el fast fashion, ¿no? O sea, estas formas de producción rápida, emulando ciertas imágenes o ciertas tendencias de grandes casas de diseño, a lo mejor, ¿no? Haciéndolo súper accesible, pero para que sea accesible tienen que pasar al menos 2 cosas. Una, que se haga con explotación. Y 2, que no les importe la calidad de los materiales, pero además a costo del planeta, ¿no? A costo de los recursos naturales. Entonces, pues es una cochinada, o sea, porque a través de jugar con este sentimiento de vacío que tenemos todos, nos hacen seguir consumiendo. Entonces, yo espero que de alguna forma Bravo Vintage te haga reflexionar en esto, ¿no? Que es el lado político, el lado de las estrategias políticas y económicas que nos llevan a actuar así como consumidores. Y además de la reflexión, pues bueno, rehusar prendas que estaban ahí guardadas y que pues son necesarias. La importancia de la reflexión, más allá de solamente empezar a usar solo ropa usada de tus abuelos, ¿no? Porque yo muchas veces digo, no es, o sea, es cada quien, nadie se tiene que sentir culpable, que cada quien haga su lucha y revolución como pueda desde donde puede, ¿no? Pero no sirve sentirse culpable. Pero si tienes la posibilidad de elegir entre vintage y segunda mano, yo humildemente te sugiero que elijas vintage y no tienes que comprarlo, otra vez te digo, puede ser del closet de tus papás o tus abuelos. ¿Por qué? Porque la segunda mano es igualmente ropa hecha con fast fashion. Es igualmente ropa que tuvo un impacto medioambiental, laboral y mental en nosotros, ¿no? Si seguimos apoyando esas industrias, van a seguir produciendo. Y digo, a lo mejor que 1, 2, 3 o 50 personas cambiemos esa forma de consumo, pues no va a modificar mucho. Pero mientras seamos más, cuando seamos muchos los que los cuestionemos, sí va a suceder. Entonces, si seguimos comprando ropa de esa que le llaman de la paca de segunda, en realidad no estás yendo contra el sistema. El sistema te está escupiendo lo que ya nadie quiso, ¿no? Es lo mismo. En realidad. Entonces, pues yo no sé, yo espero que lo que sirva de Bravo sea para reflexionar cómo nos conducimos en la vida, cómo nos comportamos como consumidores y por qué.
Claro, esto de cambiar la mentalidad yo creo que es lo más importante y de alguna u otra manera todos los podcasts que he hecho ha salido este tema de la mentalidad siempre. Y pues sí, yo un ejemplo, antes yo veía la ropa de mi papá así o las fotos cómo se vestían así, yo decía, qué horrible, ¿por qué se vestían así? Y ahorita, ya, bueno, ya desde hace un rato, no sé, me gusta así más la ropa holgada, así como, de hecho, es muy común que mis amigos así me digan señor y hasta profesor me han dicho. Una vez entrando a un salón nuevo, una chava me confundió con el profe. Dijo, ay, pensé que tú eras el profe. ¡Qué chido! Sí, creo que también es por el bigote, pero tiene que ver la El ropa que bigote, uso. los lentes y a lo mejor traías un saco con parches en los... Probablemente, ya ni me acuerdo. Oye, ¿por qué es tan importante este tema del mundo después de la caída del muro de Berlín? Ay, me encanta hablar de eso. Mira, para hablar del siglo XX, ¿no? Como de los cambios que es, sociales, económicos y políticos de la ropa que yo manejo, que es del siglo XX, es muy importante entender cómo estaba el mundo antes de la caída y después de la caída. Antes de la caída, o antes siquiera de que existiera el muro, el muro se originó gracias a que existió la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad, que se ha contabilizado el número de muertos, ¿no? Como alrededor de 50 millones de personas. Imagínate que casi la mitad de la población de México se muere, ¿no? Y se muere de una forma espeluznante. No solamente quedó Europa, los países participantes, dañados emocionalmente, económicamente y físicamente, sino que además toda la estructura de la forma en que se relacionaban las naciones, ¿no? O los países se resquebrajó. Y entonces los ganadores de la Segunda Guerra, los aliados, sobre todo Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron a dividirse el mundo, ¿no? Para poner un orden. Y se dividieron Alemania, se dividieron Berlín, la capital, se dividieron otras partes, también está Corea del Norte, Corea del Sur, etc. Pero vamos a centrarnos en Alemania. Entonces, se dividió. Y a ese tiempo, cuando en los 60, estaban divididos, ¿no? Y las cosas, o sea, la cosa más importante entre estos dos poderes, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, es que si bien habían sido aliados, no eran amigos, eran antagónicos, ¿no? O sea, tenían visiones del mundo antagónicas. Por un lado, Estados Unidos era capitalista y por el otro lado, la Unión Soviética pues era comunista, ¿no? Y eso te lleva a que todas sus estrategias para organizar a la sociedad eran distintas. Y se volvió una especie de competencia. Era una competencia que había contrapesos, ¿no? O sea, ante cualquier cosa que hacía Estados Unidos, respondía a la URSS. Cualquier cosa que hacía la URSS, respondía a Estados Unidos. Y así. O sea, el mundo que se iba formando alrededor de estos, que se creaban bloques, se iban respondiendo así. Era como un juego de ping-pong, vaya, ¿no? Pero entonces no había uno que tuviera el poder absoluto. Estaba dividido. El muro de Berlín evidencia esa división físicamente en la década del 60 cuando se construye. ¿Y qué pasa en noviembre del 89 cuando cae? Pues lo que sucede es que todo ese periodo de contrapeso y de constante competencia entre uno y el otro, que se llamó Guerra Fría ese momento, se destruyó, dejó de existir, ¿no? O sea, se estaba diciendo que el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial ya era Estados Unidos. O sea, iba a quedar triunfante el modelo económico, político y hasta ideológico de Estados Unidos. ¿Eso qué significó? Significó que todos los aparatos productivos o las formas de producción de Estados Unidos iban a empezar a exportarse al mundo. La forma de vida americana, ¿no? O mal llamada americana, pues que es estadounidense. La forma de vida estadounidense iba a ser el nuevo deseo del mundo. Ya no existía el contrapeso. Es más, en Alemania, cuando se dividió o cuando cayó el muro, no es que en realidad se reunificaran. En realidad es que la Alemania occidental, la Alemania capitalista, la Alemania apoyada por Estados Unidos, absorbe a la Alemania huérfana, ¿no? Ahora, que era la Alemania apoyada por la Unión Soviética. Después de esto, pues cae también la Unión Soviética y entonces ahora sí caput, el gran ganador es Estados Unidos. Y a partir de ese momento, un montón de formas de producción o paradigmas productivos y de consumo cambian al estilo de vida norteamericano, ¿no? Y entonces empezamos a tener esto, al menos en la industria de la ropa, muy marcado. Las marcas estadounidenses encuentran que para ahorrar costos,
la cosa más sencilla es viajar a un país menos desarrollado o en vías de desarrollo y entonces poner una fábrica ahí, o incluso no poner una fábrica, ya existe una fábrica ahí, bueno, pues tú nos manufacturas pagándote una miseria, ¿no? Y además no tenemos que respetar un montón de leyes, ni laborales ni medioambientales, porque sus gobiernos normalmente son muy frágiles. Entonces no las cumplen. Entonces no importa, podemos hacer todo aquello que no podemos hacer dentro de Norteamérica, ¿no? O dentro de Estados Unidos. Y eso empieza a permear en otras empresas de otros países, ¿no? Otros países también ricos o desarrollados empiezan a migrar a países menos desarrollados a incentivar estas formas de producción. Eso empieza, o sea, no es que no existiera antes de la caída del muro. Lo que pasa es que empieza a exacerbarse, ¿no? Empieza completamente a imitarse. Si lo piensas en México, por ejemplo, es justamente después de la caída del muro y de la caída de la Unión Soviética a principios de los 90 que empezamos a tratar de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y justamente a que México se vuelva el manufacturero de estas dos potencias. Entonces es muy chistoso, o sea, no es chistoso porque cuando uno lo investiga, pues te pones triste, pero es muy curioso darte cuenta que sí hubo un gran cambio en las formas o en los paradigmas económicos y políticos que afecta hasta la forma en cómo te vistes, o sea, que afecta y que está dicho y que está inscrito en la etiqueta de la ropa que te pones todos los días. Ahí hay esa historia, ¿no? Y eso es como un poco lo que a mí me gusta platicarle a la gente. Ok. Oye, ¿y por qué también se migraron mucho a China? Yo no sabía que México había sido el principal de Estados Unidos y de Rusia. Yo pensé que también tenía muchísimo que ver China, todo lo made in China y así. ¿O eso ya fue después? No, un tiempo tuvo, o sea, México sigue siendo como de los principales, o el principal, para México Estados Unidos es el principal socio comercial. Y también creo que la relación es similar con Estados Unidos. China tuvo, China era comunista, ¿no? Ya no es comunista, realmente es un híbrido que vale la pena siempre estudiar, pero China no tenía buena relación con Estados Unidos cuando existía esta onda de la Guerra Fría, ¿no? Cuando estaba en su apogeo. Cuando empieza a debilitarse la Unión Soviética, porque tampoco tuvo una buena relación con la Unión Soviética, China comunista, no todo el tiempo. Cuando empieza a debilitarse la Unión Soviética, los chinos tuvieron a bien, esta plática ya no se trata de ropa, ya de política, pero historia. Los chinos tuvieron muy a bien cambiar su estrategia de política exterior y empezaron a acercarse a Estados Unidos. Por ahí de los 70s es cuando comienzan a tener mayor cercanía y de alguna manera eso les permitía jugar la carta muy inteligente, ¿no? De pues soy comunista, pero estoy con ustedes, ¿no? Y justo en esas épocas, que eran los 70s, no recuerdo ahorita el nombre de qué presidente era, pero ese presidente estadounidense de pronto ya decía como China, nuestra nación, amiga y hermana, ¿no? Entonces imagínate la esquizofrenia en la población, como que pero los comunistas no son malos, ¿qué pedo? Entonces fue muy chistoso. Poco a poco se comenzó a hacer justo por esto, por la mano de obra barata, porque son demasiados, ¿no? O eran en ese momento justamente demasiados, siguen siendo demasiados, pero en ese momento todavía las políticas de un solo hijo no estaban empleándose. Entonces, eran muchísimos. Y entonces, una ley básica de la economía, ¿no? Si hay mayor oferta de trabajo, pues el precio es menor o el costo de la mano de obra es más barato. Muchas empresas comenzaron a irse ahí, pero con el beneplácito del gobierno, ¿no? Porque aunque hubiera este discurso diplomático de que ya nos caen bien, de todas formas tenía que haber pues, una aprobación del gobierno para ir para allá y comenzar a manufacturar. Algunos de los lugares donde también comenzaron a manufacturar, sobre todo marcas estadounidenses e inglesas, fue Taiwán, que Taiwán no es necesariamente, es como, tiene una suerte de Hong Kong, o sea, no son parte de China. De hecho, el nacimiento de Taiwán, su nombre oficial es República de China, no República Popular de China, sino República de China, porque cuando ganan la revolución, pues Mao y sus amigos, y sus aliados o los comunistas, cuando ganan la revolución o la guerra civil china, mejor dicho, el gobierno que estaba ahí, que era un gobierno de república, huye justo a la isla de Taiwán. Y ahí cuando ellos llegan dicen, aquí va a ser la verdadera China, la República de China que no reconoce
el gobierno de los comunistas. Y desde entonces ha estado ahí diciendo que ellos son los verdaderos, ¿no? Los verdaderos, el gobierno verdadero, el gobierno legítimo, porque el otro fue derrocado. Y bueno, más bien que intentó derrocarlos, ¿no? Y bueno, y como de alguna forma, como para crear estos contrapesos políticos, siempre diplomáticos, pues Estados Unidos y el Reino Unido, o mejor dicho, Inglaterra, fabricaban o manufacturaban ahí en Taiwán también, ¿no? Y era como, no haces la guerra, pero es un dicho, ¿no? Es una postura, ¿no? Así como, mira, aquí con el que te estás peleando, también mando a hacer, entonces no soy de nadie, ¿no? O sea, como que juego mis cartas diplomáticas bien. Una cosa maravillosa, es una guerra constante. Ahora responderemos unas preguntas que nos pidió la gente a través de Instagram y Facebook. Primero, Melissa González. ¿Cuál es tu ideal de sociedad perfecta? Pues mi ideal de sociedad perfecta, híjole, no tengo, pero yo creo que sería una sociedad donde las personas tuvieran realmente una conciencia de colectividad, pensaran en los otros. Vivir fuera no vivir a partir de mí, sino vivir con los otros, ¿no? Convivir. Y que una sociedad que estuviera muy atenta al estudio, a la reflexión, y no al estudio en la escuela nada más, ¿no? O sea, sino al estudio de nuestro comportamiento, del comportamiento propio, del comportamiento de los demás. Una sociedad que cuestionara por qué somos como somos, por qué de pronto somos violentos, por qué de pronto somos amorosos. O sea, que una sociedad en constante reflexión, una sociedad de filósofos, ¿no? Pero buena onda, ¿no? Y de alguna manera sé que lo más importante de alguna forma sería que fuéramos una sociedad de personas que entendiéramos que hay muchas cosas que no podemos controlar, que los humanos no somos sumamente poderosos, ni podemos tener el control de todo, y que asumamos eso, ¿no? Que asumamos nuestra vulnerabilidad, que sea una sociedad que se comprenda, limitada, ¿no? Pero no por eso fracasada, sino pues una sociedad realmente humana, ¿no? Que no espere otra cosa de ellos más que lo que ellos pueden ser a través de la reflexión. Sería increíble. Y que además entendiera que pues hay cosas, ¿no? Esta parte de nosotros, de los humanos, del comportamiento humano, que se han hecho presentes constantemente en la historia. Cuando uno estudia la historia se da cuenta de que no es que avancen las cosas. O sea, las distintas sociedades del tiempo se han preguntado lo mismo que nos estamos preguntando hoy nosotros, nada más en contextos distintos. Realmente nunca hemos podido resolver el problema humano, ¿no? Entonces yo creo que estaría chido vivir en una sociedad que dedicara su vida a intentar resolverlo, ¿no? Reflexionando. Pero pues no sé. Es una pregunta muy complicada, la verdad. Sí. Segunda pregunta, también de Melissa González. ¿Cuál crees que sea el rumbo de la moda después de la pandemia basado en otras pandemias? Yo creo que no va a cambiar nada. ¿No? Yo también creo. Sí, yo creo que no. Y sobre todo porque hubo, a principio de la pandemia en México, o mejor dicho, a principio de la estrategia de la cuarentena en México, que un poco estuvo casi a la par que con Estados Unidos, nos decíamos mucho como el mundo va a cambiar. Después de esto nos vamos a dar cuenta y vamos a reflexionar, ¿no? Y no necesitamos que pasaran años. 3 meses después ya nadie habla de esa reflexión, o no se habla tanto de esa reflexión, no hablamos tanto de eso. Al contrario, o sea, no estamos intentando reestructurar nuestras formas de convivencia y de producción, sino que, para crear otras, sino que lo que estamos haciendo es que las estamos medio reestructurando, pero para poder abrir aunque haya contagios, o sea, sin vacuna, para seguir produciendo aunque todavía no haya vacuna ni tratamiento. Eso no es una reestructuración. No creo que esto fue como un break y vamos a volver a lo mismo. Y me apena y me siento muy derrotada cuando lo digo así, pero sí, no creo que vaya a haber un cambio en la moda. Ojalá me equivoque, sería maravilloso. O sea, que 2 años después alguien escuche esto y diga, Tani, ¿ves qué estúpida? Claro que sí cambiaron las cosas, pero no creo. Sí, yo estoy igual que tú porque al principio, como dices, todo eso de los delfines en Venecia y eso, no se hablaba de otra cosa, más que del coronavirus, de el buen efecto al medio ambiente que había tenido. Y mucha gente decía, entre ellos mi mamá, que ya si después de esto no entendíamos,
no había forma, que sí lo íbamos a entender a fuerza. Y le dije, estoy completamente seguro de que cuando se acabe esto vamos a volver a lo mismo y peor. Y sí, de hecho en un podcast que hice sobre los efectos del COVID al medio ambiente decíamos, eso es como el rebote de la dieta. Todos ya quieren salir de fiesta, quieren viajar, quieren hacer lo que hacían antes, pero exponencial. Entonces, pues va a estar peor, yo creo. Sí, porque, y justo es esto, ¿no? Como está relacionado con mi sociedad ideal, porque así ha sido, o sea, después, por ejemplo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, una guerra espeluznante, los deseos de tener guerras no dejaron de existir. Lo que pasa es que ahora hacemos guerras distintas, ¿no? Guerras económicas o guerras a remoto, ya no tienen que ir así 1000 tropas de humanos a pelear cuerpo a cuerpo con alguien con una bayoneta, ya puedes mandar un dron que lance una bomba, ¿no? Y en realidad es que era esto a lo que me refería, o sea, no porque haya una gran lección que nos dé el mundo, significa que vamos a sentarnos a reflexionarla. O sea, a lo largo de la vida humana, de la sociedad, de la civilización, ha sucedido esto. Hemos repetido los mismos patrones de comportamiento, porque son parte del comportamiento humano, ¿no? Como nuestra incapacidad de aprender de la experiencia. Sí, es muy triste, pero es verdad. Va, tercera pregunta de Paloma González. ¿Cómo realizas la búsqueda de tu mercancía? Pues de muchas formas, ¿no? Una de ellas es lo que te comentaba, de que viajo y voy a estos lugares. Otra que es mi favorita es que gente me invite a la casa de ellos o de algún familiar que ya falleció y que me abran las puertas del closet justo, ni siquiera es de puertas de closet nada más, es las puertas de la vida de alguien que ya no está. Y es increíble, ahí es donde yo digo que soy súper forense de ilusiones, ¿no? Porque, pues no nada más veo la ropa, veo las cartas, veo las fotos, veo los mensajes, veo los dibujos, veo los anhelos, ¿no? Como los viajes que los marcaron. Y a partir de todo eso me empiezo a inventar yo un relato, ¿no? De quién era esa persona y es bien padre. Es como muy confrontativo, por eso me gusta mucho ir a buscar ropa de esa forma, ¿no? Pero también gente que está viva, ¿no? Y que ya no se pone ciertas cosas, como muchas mamás o papás de personas, o también personas solteras, pero creo que personas solteras adultos nunca me han buscado. No sé, a ver si alguno me busca después de escuchar esto, porque no me gusta decir solamente mamás y papás de gente, ¿no? Pues bien, bueno, me buscan y me dicen, oye, toda esta ropa que tenía en los 80 ya no me la pongo, entonces ya pues la veo, hacemos una cita y así. Es como muy padre porque podría ser como muy despersonalizado, ¿no? O muy impersonal ir solamente a un tianguis o a estas bodegas, pero la parte más chida es justamente esta de la convivencia con un otro, esté o no esté, ¿no? Está bien padre, como con otro humano, de ir descubriendo al otro humano a través de lo que usaba. Wow, eso está padrísimo, ¿eh? No sabía que hacías eso. Sí. Y cuarta y última pregunta, también de Paloma González. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo o el reto cotidiano más grande? Ay, todo, o sea, que sigue existiendo, porque, pues como estábamos diciendo, ¿no? O sea, todo, de pronto mi tienda y la tienda de muchas personas que se dedican al vintage, ¿no? Verdaderamente al vintage, ¿no? A la ropa vieja, que tiene más de 30 años, que ya nadie quiere, que está rota y tiene una mancha, etcétera. Cuando nos dedicamos a esto, nos damos cuenta de que de un montón de cosas que están inscritos en nuestro comportamiento, ¿no? Y no nada más de consumo, de la vida, como lo que te decía, de alguien con arrugas, ay no, ya es feo o ya es fea, ¿no? Entonces, una ropa rota, pues no, ¿quién se lo va a poner? Está roto, ¿no? Entonces es como luchar constantemente con esos preceptos ya tan establecidos que las personas los hicimos parte de nosotros y los creemos sin cuestionarlos, ¿no? Y vivimos a través de ellos sin cuestionarlos. ¿Por qué tengo que comprar ropa nueva? O sea, nueva recién hecha. ¿Qué es lo que me da la ropa nueva? Y cuando empiezas a deconstruir a partir de esta pregunta tu gusto, tu consumo, o cuando se lo haces a alguien, de pronto implica de verdad buscar una respuesta que te satisfaga. Y casi no hay, o sea, la parte de la higiene no cuenta porque hay mucha desinformación al respecto, ¿no? O sea, si eres una persona consciente y un buen dealer de vintage, todo está sanitizado y todo está limpio, ¿no? Todo está... es algo que tú te pondrías, pues. No vas a vender algo que no te pondrías tú. Incluso la ropa nueva, amigos, yo les recomiendo que antes de ponérsela la laven, aunque sea nueva, aunque acaban de ir a comprarla. No tienen ni idea. Una vez cuando estaba yo en la carrera, vimos unos contenedores de comercio en la clase de comercio internacional
sea, hay cucarachas y animales asquerosos ahí. O sea, tu ropa estuvo en contacto con eso también, ¿no? ¡Guácala! O sea, laven todo, siempre. Pero, bueno, entonces es enfrentarme a eso, un montón de ideas, ¿no? Que están preestablecidas. Y no solamente eso, al gigante mayúsculo mayor más tremendo del mundo, ¿no? El Hulk de la vida, que es el fast fashion. O sea, ¿cómo puedo sobrevivir una tienda así de pequeña que intenta romper paradigmas desde una esquinita de una calle, en una ciudadcita, en un país, ¿no? Contra todo ese emporio. O sea, ¿cómo puedo hacer que gente me voltee a ver a mí? No nada más para que me compre, sino para que reflexione sobre sus formas de consumo cuando el aparato publicitario, ¿no? del otro es gigantesco y además avala estos mismos comportamientos que ya tenemos dentro de nosotros, estos mismos preceptos. ¿Cómo compito contra eso? Ese es el mayor reto. O sea, todos los días inventar cómo puedo competir contra esto. Y de alguna forma sin querer, o sea, no fue planeado y no fue parte de una estrategia de nada, porque así no va mi vida. Te platiqué que mi tienda salió sin querer, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que lo que medio puede ayudarnos a hacer, pues hacerle la competencia, ¿no? O a pararnos frente a este monstruo, es decir, aquí somos personas, o sea, aquí está Ani y la que te va a hablar en las redes o cuando te platique de la ropa o algo es una persona como tú, que se agüita y se levanta de malas o que a veces le va bien y que a veces le va mal. O sea, es lo mismo que tú, es un ser humano como tú, no es un emporio que no le puedes poner un rostro, ¿no? Y esa es mi única forma en la que puedo. Pues es lo único que me dejó este monstruo. No, y sabes que yo también, cuando puse que iba a grabar un podcast contigo, luego dos amigas me hablaron fascinadas de que no manches, yo amo esa tienda, así, wow. Y sí, la verdad es que tienes un manejo de las redes sociales impresionante. Aparte, independientemente de las redes sociales, de todo esto de cómo hablas tú de tu ropa, de lo que haces, de la historia que le das, y eso es una diferenciación increíble que ninguna marca, ni siquiera Apple, no, bueno, Apple está lejísimo. Qué padre. Te lo ofrece, o sea, es un tipo de mercadotecnia, pero mercadotecnia sana, mercadotecnia real, ¿cómo se dice? Sincera. No vendes cosas falsas, vendes cosas reales. Yo creo que eso es lo más significativo y por lo que más las personas te admiran tanto y admiran tanto tu trabajo. Muchas gracias por decirme esto, Juan Pablo. Muchas gracias a tus amigas y me siento muy halagada y conmovida. Hasta ya se me infló la vena de la que se me infla siempre cuando lloro. Muchas gracias. Tani, ahora dinos 3 lugares en donde compras productos eco-friendly para tu vida diaria. Pues no tengo así como lugares de cabecera. En realidad siempre intento comprar cosas pensando qué hay detrás de ellas, ¿no? Como cuando busco la ropa. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Entonces, por ejemplo, si necesito tomarme una cerveza, o sea, si de verdad fuese una necesidad, lo que hago es comprar una cerveza en lata, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya sabemos, ¿no? O sea, incluso el vidrio de las que no son retornables no son reciclables. No es el vidrio que te compran en los lugares de reciclaje. Entonces, cuando yo lo aprendí eso hace algunos años, dije, ¡oh! Y yo toda mensa comprando siempre vidrio pensando que iba... No, pues no, amigos, no lo compren. Cosas así. Pero, por ejemplo... Me gustan mucho mis amigas de Zero Waste, que además ahora antes estaban como a 4 puertas de Bravo Vintage y ahora se cambiaron en Santa Tere, que es mi pueblo mágico donde yo vivo, y está así a 1.5 cuadras de mi casa y es padrísimo. O sea, ellos te venden todo lo que necesites sin desperdicios, o sea, sin tirar, o sea, sin el waste, pues, ¿no? Lo que sea, desde comino en polvo, o sea, para cocinar, ¿no? Y tú llevas tu botecito o ellas te lo venden a granel, hasta pasta de dientes, shampoo, este shampoo para el cabello, ¿no? Que se embarra, todo. O sea, el bidet para que ya no uses papel de baño, o sea, tienen todo. Es como un mini súper para personas que quieren cambiar su vida a, pues, sentir que ya no están impactando tanto al medio ambiente, ¿no? Pero eso es por un lado, pero otras cosas es como, por ejemplo, tengo muchos años que no compro ropa nueva.
Calzones sí, pero he intentado ya no. Sobre todo una amiga me hizo unos el otro día, hace varios días, y más bien es como, pues cuidarlos, lavarlos bien y todo, y entonces van a durarme muchos años, espero, para no seguir comprando. También las chicas que son vecinas de mi tienda de Bravo, que se llaman Tu Localito Ecológico, también ellas tienen muchísimas opciones de muchas cosas para hacer este cambio en una vida que sea como con más respeto al medio ambiente y con más crítica hacia nuestras formas de consumo, ¿no? Pero realmente sí como que yo tenga un lugar así donde, tengo que ir, no. A una cosa que sí me gusta es que, por ejemplo, tengo muchos años que no compro ropa, en eso incluye trajes de baño, y el último traje de baño que compré, que fue el primero después de muchos años, que uso puro vintage, fue Stephanie Alcalá, justo que tuviste, sí. Ajá, y me encanta porque además también es como muy ética su manera de producir, ¿no? O sea, te dice quién lo hizo. En la época en que yo le compré, para que veas hace cuánto fue, o sea, ella estaba en su taller era ella, ¿no? Era su casa. Y tenía una primita que yo creo que ya debe ser una adulta ahí con ella, como haciéndole el paro. Pero era ir ahí, pues ahí lo compré, ¿no? Mientras estaba ahí en sus patrones adentro de su casa. Y es súper padre ver cómo justamente un emprendimiento, un proyecto de una chava así, también con estas ideas de que te ves súper bonita, no importa cómo seas y todas estas cosas, pues eso fue lo último nuevo recién hecho que compré, me da mucho gusto. Ok, sí, de hecho también Stephanie es una maravillosa persona y acabamos de hacer el podcast con ella para que también lo escuchen. Sí, escúchenlo. Ahí les dejamos en los comentarios todos los lugares que dijo Tani. Es momento de nuestra trivia. ¡Qué emoción! ¿Estás lista? Pues yo creo que sí. No sé, pero vamos a ver. Va, ahí va. Menciona el nombre de uno de los fundadores de Apple. Steve Jobs. ¿Cuál es el lago más grande de México? El lago de Chapala. ¿Quién es Elon Musk? Ay, me cae súper gordo, pero... Pues es un güey millonario que hace mucho desarrollo tecnológico en California y también es un misógino. Ok, eso no lo sabía, ¿eh? ¿Quién es el director de la película Amores Perros? ¿Cuarón? No. Siempre ellos se me confunden. El otro. No sé. No, ponle que no contestó. ¿Cómo se llama? Iñárritu. Sí, Iñárritu. Es que se me confunden los dos. ¿Quién es el único jugador de fútbol de la historia con 6 balones de oro? ¿El Pentapichichi? No. Ese no. Es 5. Vale. ¿Messi? Sí. ¿Cuál es la capital de Querétaro? Querétaro. Sí, Santiago de Querétaro. Muy bien. No. ¿Todas bien? ¿Respondiste todas bien? Creo que eres la primera que responde todas bien, ¿eh? ¿A poco? Sí. Bueno, dije Pentapichichi, pero eso es por mi amor a Hugo Sánchez. Y bueno, agradezco mucho a Tani por acompañarnos en esta edición de Vilan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo valoro mucho que me invites. Gracias. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico o búscanos en redes sociales como Vilan Community. En los comentarios les dejamos toda la información de contacto. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.